Psicología, psiquiatría, espiritualidad, catolicismo, bienestar emocional, crecimiento espiritual y mucho más, solo aquí en Consultoría en Desarrollo Humano Puebla. Hola, sean todos ustedes bienvenidos a este curso de elevación espiritual. Este es un regalo de Consultoría en Desarrollo Humano para todos ustedes en agradecimiento a estos 3 años que nos llevan siguiendo. Muchas gracias y bienvenidos. Comencemos y bueno, este es un curso, by the way, que se está grabando el 19 de abril del 2024. Entonces, bueno, comencemos. ¿Qué es la elevación espiritual? ¿O para qué nos sirve la elevación espiritual? Bueno, la elevación espiritual nos va a servir para alcanzar a Dios. Y esto es un spoiler alert, porque este curso de elevación espiritual está basado en la religión católica. O sea, no es como que la religión católica nos marque eso, pero bueno, yo lo elaboré y yo soy practicante de esta religión. Si tú estás de acuerdo con los preceptos de dicha religión, pues adelante y bienvenido. Y en dado caso de que no, de que tú practiques el ateísmo, que tú practiques otro tipo de religión, pues también eres bienvenido, pero obviamente quizá en algunos puntos pues tengas una discordancia o no estés de acuerdo o simplemente, bueno, no lo creas y está bien. Recuerda que todas las opiniones pues valen y todas las opiniones se respetan. Y bien dicen, ¿no? Que en política, religión y otro tema ahí muy cachondón, siempre va a haber problemas. Entonces, bueno, dicho esto, que está en base a mi religión, que es la religión católica, pero que también obviamente se va a tratar otro tipo de temas, pues por cultura general o como para ejemplificar, etc., ¿no? Entonces, bueno, el curso de elevación espiritual empieza con la misión que cada uno tenemos, que cada uno tiene en esta vida, en este plano, y que bueno, si has sido capaz de poner YouTube, desarrollo personal o espiritualidad o lo que sea, es porque ya has llegado a cierta edad o tienes cierta capacidad ya de entender estas cosas. ¿Por qué? Porque si a lo mejor este curso se lo pusiéramos a un bebecito o a un niño pequeño, realmente no entendería muchas cosas o simplemente no es su necesidad de ese plano. Decía Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense que realizó una pirámide de necesidades. Esa pirámide de necesidades es como básica en la mercadotecnia y es básica en la psicología. En la parte de hasta abajo nos dice que las necesidades más importantes o las primeras que se tienen que atacar son las necesidades básicas. Comer, vestir, ir al baño, ¿no? A veces eso es una necesidad. Bueno, eso es lo primero que se tiene que atacar. Entonces, un niño chiquito no está pensando en, ay, tengo que elevarme espiritualmente, o sea, no. Un niño chiquito está pensando, quiero comer, quiero jugar, quiero ir a la escuela, quiero estar con mis papás, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a buscar la elevación espiritual? La vamos a buscar, cuando estemos sufriendo mucho por enfermedad, porque alguno de los familiares esté en una etapa terminal o en una enfermedad, o porque nos quedamos sin trabajo, etc., ¿no? O sea, cuando hay mucho dolor, estaríamos buscando una elevación espiritual. 2, por el lado contrario, cuando ya estemos muy realizados, hayamos cumplido muchas metas y creamos que pues es necesario trascender. 3, en la vejez las personas son conscientes de que pues realmente quizás les queden pocos años y
necesitan esta elevación espiritual. Entonces son varias las necesidades. Elevación espiritual lo vamos a tomar literal, es decir, que nuestro espíritu se reencuentre con Dios, se reencuentre con el Creador. Dejar este mundo material y todo su sufrimiento, pero también todo el gozo que eso lleva. Entonces, el desprender el espíritu del cuerpo, pues es un acto involuntario, no es que nosotros lo pidamos y se nos conceda, no, hay mucho en el proceso y recuerda que nada se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces, para que Dios pueda llevarnos a su lado, pues tenemos que ser conscientes de muchas cosas, para que cuando ese momento llegue, pues finalmente nos despidamos del plano terrenal y nos desprendamos de nuestro cuerpo físico. Esto no es tarea sencilla, porque cada uno de nosotros tiene una misión en esta tierra. Entonces, pues tenemos que cumplirla, pero también en esta tierra vamos a tener muchos problemas y vamos a poner a prueba nuestro espíritu. Menciono a espíritu y se me viene a la mente Hegel, porque él escribió un libro que se llamó Fenomenología del Espíritu. Entonces, realmente la historia de la humanidad se ha caracterizado por tratar de estudiar pues la religión, el espíritu, dividir cuerpo, alma, espíritu, mente, ¿no? Y hay mucha bibliografía al respecto, y es estudiarlo a profundidad. Entonces, bueno, vamos a ir tomando algunos de esos elementos, pero todo realmente se va a resumir en ser bueno o mala persona. O sea, tú te puedes aprender de pies a cabeza la Biblia, o te puedes aprender de pies a cabeza lo que dijo Kant, lo que dijo Hegel, lo que dijo Nietzsche, lo que dijo Aristóteles, lo que dijeron los grandes pensadores, lo que dijo Platón. Pero si tú eres una mala persona, si tú actúas mal, bueno, pues el espíritu lo va a resentir. Hace muchos años se dejó de creer en el espíritu, se dejó en este paso de la ciencia, se hizo a un lado el espíritu, es decir, no, o sea, no es espíritu, se llama mente. ¿Por qué? Porque el espíritu, al ser algo pues transparente, que no se puede meter a un laboratorio, pues eso le da miedo a la ciencia, ¿no? La ciencia recuerda que todo es el método científico, valga la redundancia, en donde hay experimentos, en donde hay comprobación, en donde hay hipótesis, pero esto surge de la necesidad del hombre de siempre querer controlar todo. Voy a controlar las bacterias, voy a controlar las plagas, voy a controlar todo. El hombre siempre quiere tener control, y cuando llega a un punto en donde no puede encontrar ese control, simplemente lo desecha. No, pues esto no es científico, entonces pues no. Y eso pasa con el espíritu. El espíritu hace muchos años pues dejó de ser importante para la ciencia. ¿Por qué? Porque entonces pasó a las ciencias cognitivas, a la psicología cognitiva, a la psicobiología, a las neurociencias, en donde sí se puede medir el cerebro, en donde sí se puede contar las redes neuronales, en donde sí se puede hacer una observación de la conducta. Entonces, el espíritu ha sido dejado de lado para, por ejemplo, para la religión. Y bueno, cada religión tiene sus propias formas y sus maneras de conducirse, ¿no? Y también es una realidad pues que la religión ha tomado mucho menos importancia a comparación de otros años o de otras épocas. ¿Por qué? Porque el hombre hoy se quiere sentir invencible, se quiere creer más importante que Dios, aplasta a Dios y no se encomienda a Él, ¿no? Como pasaba en otros tiempos. Recuerdan la Edad Media, en donde incluso se daba el famoso diezmo, porque era como la forma de acceder a Dios y comprar un lugar en el cielo y etc. Bueno, hoy en día ya en vez de tener esa admiración, esa aspiración,
es un menosprecio, ¿no? Y sobre todo volvemos a lo mismo desde un discurso científico. Ay, no, pues no es científico, pues entonces pues lo desechamos, ¿no? Y aquí hay que irnos al Génesis, ¿no? Que cuando Dios crea a Adán y a Eva, les dice, pueden comer de todo, excepto del árbol del conocimiento. ¿Y qué hace Eva? Se deja tentar por la serpiente y incita a Adán a comer la manzana. Muchos realmente lo interpretan como que pues no era la manzana, era otra fruta, ¿no? O sea, en el sentido de que lo asimilan al SXO. Pero no, realmente, si nosotros nos vamos a los textos, pues dice que es una manzana. Y la manzana del conocimiento, cuando ellos la prueban, pues se dan cuenta que están desnudos y les da vergüenza. Entonces aquí es lo mismo, o sea, en la modernidad. El conocimiento nos guía, pero también nos destruye. Nos destruye porque gracias al conocimiento tenemos las bombas atómicas, tenemos las guerras bacteriológicas, hay enfermedades que se crean para destruir, se han inventado las armas y entonces en vez de que como sociedad cada vez estemos mejor, claro, obviamente la ciencia también nos ha ayudado a vivir más años, a curar ciertas enfermedades, a tener alimentos más, o sea, tener más fácil el acceso a los alimentos, que duren más tiempo, o sea, obviamente la humanidad ha avanzado bastante gracias al conocimiento científico, pero también, como que digamos a la par, también pues nos ha autodestruido. Hoy en día tú echas una bomba atómica y destruyes pueblos enteros, ¿no? En donde niños, en donde mujeres embarazadas, en donde personas que ni la deben ni la temen, pues mueren y sufren por la lucha de poderes entre países. Entonces, hoy 2024, el haber comido de la manzana del árbol del conocimiento, pues nos sigue afectando. ¿Por qué? Porque entre más sabemos, más queremos saber. Es, por ejemplo, que tú no sabes hacer nada en la cocina, ¿no? Entonces aprendes a hacer un arroz y pues te queda padrísimo y estás bien orgullosa, ¿no? De que esta vez no se te bateó. Ah, pero ahora quiero hacer espagueti. Y ya aprendí a hacer espagueti blanco, ahora quiero saber cómo se hace el espagueti rojo. Y así vamos, cada vez y cada vez y cada vez queriendo saber más. Que ya estudié mi licenciatura, bueno, ahora quiero una maestría, ahora quiero un doctorado, ahora un postdoctorado. Y siempre vamos a tener como esa herencia de el querer saber y saber y saber y conocer. Y bueno, no es mi caso, no es mi caso, pero sí he visto muchas personas que entre más saben, entre más conocen, entre más grados, se atreven a menospreciar a las personas que no cuentan con su mismo grado de conocimiento, que no cuentan con su mismo grado de estudios, y pues es muy triste porque al final volvemos a lo mismo, volvemos al Génesis. La manzana del conocimiento, por ejemplo, alguien que sea wow, ¿no? Y tenga un puesto en una universidad y tenga un postdoctorado, lo que sea, es como que come mucho esa manzana del conocimiento porque aparte lee mucho y se esfuerza y se desvela y a lo mejor no tiene vida social o a lo mejor decidió no formar una familia o renunciar al amor de su vida por este hambre de conocimiento y se atreve a menospreciar a una persona que por situaciones de la vida solo estudió la primaria o habla diferente, ¿no? Entonces, pues sí nos afecta. Entonces, ¿por qué por qué en este primer capítulo de introducción quise tocar este tema de la manzana del conocimiento? A ver, ahí va otra. Porque nos afecta en nuestra vida cotidiana. Es que ahorita se me vino una idea buenísima de la esposa celosa, ¿no? De la esposa celosa que le quiere revisar el celular al marido, pero si le checa la computadora, pero si, es más, a veces hasta cámaras ocultas les ponen, ¿no? Porque quieren saber, o sea, todos queremos saber diferentes cosas, pero todos queremos saber. Entonces, ¿cómo esta herencia que está escrita en el Génesis y desde donde se desata
pues toda la historia de la humanidad, si tú lo piensas hoy, 2024 años después, pues nos sigue afectando. ¿Cuál sería el primer paso para la liberación del espíritu? Esa necesidad de querer saber, en el fondo es una necesidad de querer controlar todo. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Suelta el control, el desapego. Es algo como en el budismo que dice, bueno, tienes que desapegarte. Entonces, cuando nosotros renunciemos a ese afán de querer saberlo todo, de querer controlarlo todo, y eso se nos da de manera natural, ¿no? Porque desde que somos chiquitos, el niño a partir de los 4 años empieza el ¿por qué? ¿No? Y dicen, un niño se parece mucho a un filósofo porque todo quiere saber. Entonces, la primera es entender que no podemos conocer todo, no podemos saber todo y no podemos controlarlo todo. Entonces, cuando renunciamos y soltamos ese poder, hay una primera liberación de ese espíritu. Pues entonces, bueno, es como que vamos liberándonos, vamos soltando. El espíritu está con Dios. Por eso cuando alguien se muere, lo voy a decir así de una frase popular, dice, consuelo de tontos, ¿no? Cuando alguien se muere y nos duele mucho, usamos el consuelo de tontos, de ya se fue con Dios, ya no sufre. Y nos da un consuelo. Pero no es que seamos tontos, sino que tenemos una sabiduría interior, una sabiduría que nos dice que efectivamente regresamos al Creador. Pero aquí pongo un paréntesis, no todos, porque habría que ver y habría que revisar las acciones dentro de tu plano terrenal para ver si efectivamente ya tu espíritu se fue con Dios. Aquí, para ejemplificarte muchísimo, te pongo el ejemplo de la película Ghost, en donde, bueno, dependía, ¿no? Si había sido una buena persona, se iba a un lado, y si había sido mala persona, se iba a otra, y si más o menos, pues se quedaba como atorado. ¿Tú crees que los escritores de Hollywood, que esa película que fue tan exitosa, pues se escribió ahí en un mal viaje? ¿O crees que los guionistas, que todas esas personas que participaron en crear esa historia se documentaron, investigaron y formaron esa película? Entonces, cierro paréntesis, ¿no? Y para ejemplificar sería esa película, si no la has visto te la recomiendo, Ghost, La sombra del amor. Es como de 1980 y tantos, pero te ejemplifica muchísimo. Que es un poco lo que se creía en la Edad Media, ¿no? De que si eras bueno te ibas al cielo, si eras malo te ibas al infierno, y si eras más o menos te ibas al purgatorio, ¿no? Pero de repente te espantaban horrible, ¿no? De que, ay, no, en el purgatorio no, que hay mucha tiniebla, y en el infierno, y hasta surgieron obras como El infierno de Dante y todo esto, ¿no? Pero bueno, cierro paréntesis. Entonces, no es que sea un consuelo de tontos, si regresas al Creador. Habría que ver cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿no? Que va a depender mucho de tu vida, pues, terrenal. Ahora, hasta aquí, tú como lector, o digo, como, bueno, ¿cómo se podría decir? ¿Como visual? Porque no es un libro, ¿no? Pero bueno, vamos a usar el término lector. Tú como lector podrás decir, esta mujer no sé qué se metió, de dónde está inventando todo esto. Y si alguien me pusiera en los comentarios, muéstrame la base científica, o muéstrame tus fuentes, o muéstrame... Realmente no te podría poner ni la base científica ni mis fuentes. ¿Por qué? Porque este curso de elevación espiritual es el resultado de 40 años de investigar, de 40 años de experiencias, de 40 años de interpretar libros, de 40 años de ir a las bibliotecas, de 40 años de estudiar 2 carreras, 2 maestrías, o sea, ¿sí me entiendes? Es como un compendio del conocimiento que yo estoy resumiendo en este curso, y que por eso al principio te comento, esto está basado en la religión católica. Probablemente si una persona
que cree en el Corán, pues diría nada que ver, o una persona testigo de Jehová diría nada que ver. Entonces, bueno, la religión es cuestión de fe. Yo te invito a creer o no creer, porque pues somos libres y nadie va a venir a decir cosas y que sea obligatorio creerlas, o decir yo tengo la verdad en la mano, porque eso no existe. Todo es relativo, ¿sí? De hecho hay una corriente de pensamiento que se llama el relativismo, ¿no? Que todo es relativo. Entonces, este curso que estamos dando de manera gratuita en esta plataforma es el resultado de, bueno, hasta te vas a reír, pero hasta de viajes astrales, de dones espirituales, de estudiar nonciología, de estudiar psicología, de estudiar filosofía, de estudiar teología, es decir, un expendio de varias cosas. Y bueno, pues igual si gustas nada más como para entretenerte está bien. Muchas veces, ¿no? Ponemos los videos mientras hacemos el quehacer y solo para no sentirnos solos, pues está bien. Toma lo que te sirva y lo que no, pues deséchalo. O sea, nadie tiene la verdad en la mano. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Cuando nosotros ya vamos a trascender, que estamos enfermos, que estamos viejitos, que tuvimos un accidente, entonces regresamos con Dios. Aquí la pregunta es al revés. ¿Dónde estábamos antes de nacer? ¿O quién nos dio nuestra alma? ¿Quién nos dio nuestro espíritu? Y volvemos a lo mismo, es el Creador. El Creador, estamos con Él, supongo que en el paraíso terrenal, que yo creo que sí, estamos con Él en el paraíso terrenal y entonces de repente, por X o Y razón, bajamos a la tierra, pero Él nos da una misión diferente a cada uno. Dicen por ahí que cogemos a nuestros padres. Realmente yo eso no comulgo mucho con esa idea. Quizás son los padres que nos tocaron para poner a prueba nuestra alma. Porque imagínate, sería terrible esos niños que sus papás los abandonan en condiciones horribles, o sea, bueno, no sé, ahí tú ponme en los comentarios tú qué opinas. A mi punto de vista yo creo que no los escoges tal cual, sino creo que es más bien como Dios dice, a ver, vas a llegar a tal familia en tal año y vas a tener cierta misión en tu vida. Y a lo mejor, por ejemplo, en el caso de que te toquen unos papás muy violentadores o muy ricos, o bueno, son extremos, ¿no? O pueden haber violentadores y muy ricos, o una familia muy pobre. Todo eso va a ayudar en tu misión de vida y todo eso va a ayudar para que tú alcances nuevamente a Dios. Entonces es curioso, porque tú estás con Dios y tú regresas con Dios. Entonces todo lo que pasa en el trayecto se llama vida. Y el alma constantemente está a prueba. Por eso en las noches a veces tenemos pesadillas, por eso a veces en la noche sale el preconsciente, por eso en la noche salen los traumas, porque es como ese momento en donde dejamos por cierto tiempo